Bien, ya estamos en el consultorio legal con un tema importantísimo. Los padres estamos afrontando evidentemente, ¿no?, el tema de los útiles escolares, el pago de la matrícula, en muchos casos incluso en colegios particulares que te piden cuota de ingreso, no el pago de la cuota de ingreso recién al colegio. ¿Quién afronta estos gastos o cómo se deben repartir cuando se trata de padres separados? Estamos con el doctor Miguel Ángel Alegre, que como siempre nos explica estos temas legales. Doctor, bienvenido. Y respondamos la pregunta, ¿no?, que nos han hecho muchos. ¿Los útiles están incluidos en el tema de la pensión, por ejemplo, de alimentos? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Así es. ¿Qué se entiende para la normativa peruana respecto a alimentos? Todo aquello que sea indispensable para la supervivencia, en este caso, de un menor de edad, que es comida propiamente dicha, salud, educación, formación para el trabajo, recreación, todo esto engloba. Cuando un juez ve un tema de alimentos o una conciliación, se tiene que determinar claramente si esto está por separado, o sea, si lo disgregan o es un solo concepto. En las sentencias, los jueces lo ven como un solo concepto, pero en las conciliaciones a veces se puede poner de manera separada, por ítems. Claro, porque si bien en un inicio nos indica, ¿no?, está incluido en el tema de las pensiones que se determinan cuando llegan ya a un juzgado, ¿qué pasa? Porque al inicio del año escolar hay gastos adicionales, ¿no? Porque al inicio está el gasto de los útiles escolares, los libros que se tienen que comprar, hablando de colegios particulares, por ejemplo, también muchas cuotas de ingreso que piden en algunos colegios cuando recién son alumnos nuevos. ¿Cómo se hace ahí? Así es, lastimosamente no hay nada regulado al respecto. Lo que se hace, por ejemplo, un juez, cuando un varón tiene, o una mujer que no vive con sus hijos, tiene un proceso de alimentos, el juez y el varón o la mujer tiene un trabajo formal, es decir, le pagan directamente por una boleta de pagos. Ahí se le descuenta un porcentaje. El juez fija una pensión de alimentos en un porcentaje y el porcentaje debe cubrir todos los gastos del menor. Hay algunas mamitas que le dicen al papá, oye, adicionalmente a lo que ha fijado el juez, porque eso solamente es comida, tienes que darme para los útiles, tienes que darme para la matrícula, lo que no es así, no corresponde así. Lastimosamente, el varón o mujer que no viva con el menor tiene que pagar solamente el porcentaje, es más, ni siquiera tiene que pagar. Cuando ya hay un proceso judicial, se le descuenta de manera automática y se le deposita en la cuenta de la señora. Y si no hay este proceso judicial, o también pongámonos en el caso de las otras partes que no tienen un trabajo formal y que no se da este descuento directo. Claro, cuando no hay un trabajo formal, lo que se solicita en el proceso es un monto fijo. Y también cuando el juez establece un monto fijo, va a ser que ese monto fijo debe cubrir todos los gastos. Normalmente, donde llegamos a disgregar estos gastos son en los acuerdos conciliatorios. Ojo, pero también en el Perú no hay una cultura de la conciliación. En la práctica, los procesos judiciales no solicitan como requisito previo una conciliación porque termina siendo una barrera de acceso al mercado porque hay gente que no va a conciliar, no tenemos esa cultura. En la práctica, la mayoría de los casos no concilian, no se llega a ningún acuerdo. ¿Cuándo sí se llega a un acuerdo? Cuando estos acuerdos ya se han tomado previamente. Entonces lo que se lleva son los acuerdos previos tomados, se van al centro de conciliación y esos acuerdos previos se plasman en el acta de conciliación. Y justamente cuando hay una buena negociación, se diferencian este tipo de gastos. Por ejemplo, para la matrícula, si hay cuotas especiales, si hay viajes, si hay cosas, se pone montos específicos para este tema de en la escuela. Útiles, a veces se pone un monto específico o que ambos asumirán una parte del mismo. Y eso es en la conciliación. Eso es en la conciliación, es el único documento en el cual normalmente en la práctica se puede disgregar estos conceptos. Pero en el tema ya cuando hay una sentencia, cuando se ha ido a juicio, hay un fallo, mejor dicho, ahí ya está incluido entonces el monto. Sí, ¿Cuánto es el porcentaje usual que se le da? Como máximo, ojo, y este es otro gran error, como máximo es el 60%, pero que lo que no hacen los abogados es decirle a las personas que es el 60% entre todos sus hijos, no por uno. Y a veces las personas vienen a la consulta, vienen
no, abogado, yo quiero que por un solo hijo me den el 60%. Y otras mamás van al extremo. Sí, tiene otros 2 hijos más, pero yo no quiero que le den nada a los otros hijos. Yo quiero que para mi hijo sea solo el 60%. Y eso no es así. Es el 60% como máximo entre todos sus hijos. Si tiene un hijo, normalmente en la práctica el juez le da entre el 20 y el 30%. Y si acredita alguna condición especial de salud, el juez puede ir, si no tiene otros hijos, al 35 o 40%. Son muy pocos los casos que se ven que jueces hacen esto, pero lo hacen también. He visto sentencias de este tipo. O sea, y en el caso, por ejemplo, de 3 hijos, igual es el máximo, lo que le puede cubrir es el 60% del sueldo. En la práctica va a depender. Lo que he visto es que montos inferiores a 5.000 o 3.000 soles, los jueces no se hacen ningún problema y hacen una operación matemática simple. Se centra entre 3, 20 para cada uno. Pero cuando los sueldos comienzan a ir por encima de los 5.000 soles, ya se tiene que acreditar de manera específica cuánto es el gasto y se tiene que probar, presentar medios probatorios que sean razonables para que se dé estas pensiones. Y a veces he visto que a pesar pues de que la mamá pide un monto exagerado, los jueces terminan dando 5%, 10%, 15% de una remuneración pues de 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000, porque se tiene que explicar, un ejemplo, si sería 15.000 soles y pide el 30%, entonces tendría que explicar cómo es que esa madre va a gastar 4.500 soles en un solo menor. Como la mensualidad del colegio de los hijos. Por eso, si lo puede sustentar, el juez se lo va a dar. Pero si no lo puede sustentar, el juez se lo va a denegar y va a dar pues un porcentaje o un monto equivalente al real gasto. Y eso, ¿no? Las recomendaciones ya finalmente que le da a los padres, madres de familia que están en medio de este proceso, ¿no? Para acreditar precisamente los gastos también en estudios que se vienen realizando. Primero, a las mamitas que cuando sus abogados realicen las demandas, tienen que presentar medios probatorios. Yo siempre pongo un post en mi página que dice que los procesos judiciales no se ganan con cuentos, los procesos judiciales se ganan con medios probatorios. Y muchas veces yo reviso las demandas y no hay ni un solo medio probatorio que acredite los gastos que realice la señora y piden sumas exorbitantes. Y el consejo para los papás... Y tipos, ¿no? Tipos de medios probatorios para que se puedan presentar. Normalmente los tipos de medios probatorios son, en este caso de las escuelas, pues la lista de útiles que se va a gastar, lo que se va a gastar en la matrícula y lo que se va a gastar en la mensualidad. Adicionalmente, pues, si hace las compras de los víveres en algún centro, pues ahora todos vamos a los markets. Los uniformes también. Los uniformes, todo eso tiene una boleta de pago, un comprobante de pago. Todo eso se tiene que presentar para acreditar el gasto de este menor. Y a los padres, lastimosamente hay una mala costumbre con los varones, tienen una mala idea de un dicho de la calle que dice: si tú no contestas la demanda, no te va a pasar nada. No contestes, le dice. Es el peor pecado que los varones pueden cometer. Es lo peor. ¿Por qué? Porque si tú no contestas y te han notificado al domicilio que aparece en tu DNI, ese proceso es totalmente legal y válido. Y el juez va a fijar una sentencia y tú no te vas a poder defender. Normalmente llega a mis manos cuando ya hay una liquidación y dicen: pero mire, yo tengo 2 hijos más, 3 hijos más. ¿Contestaste la demanda? No, es que un abogado me dijo que no debía contestar para que el proceso no era válido, sino no es así, es mentira. Conteste la demanda y es el momento donde pueden acreditar su carga familiar y cuánto ganan. Son 2 cosas que los varones tienen que acreditar en este proceso. ¿Cuánto es lo que ganan y cuál es su carga familiar? Justamente para que el juez pueda establecer una pensión justa para todos sus hijos. Bien, doctor, ¿dónde lo encuentran? Cuéntele al pueblo. Bueno, me pueden ubicar en mis redes sociales, Miguel Ángel Alegre, abogado, pero sobre todo me pueden llamar a mi número 998368304. Me pueden escribir al WhatsApp del 998368304 y yo feliz de contestarles. Bien, Doc, gracias por estar con nosotros, por explicarnos además este tema. Ahí está todo, entonces, acreditando también cuáles son los gastos que se vienen ejecutando. Tenemos que irnos de inmediato.